Buenas noches a todos, bienvenidos. Y vamos a arrancar entonces con el tema el Tai Chi, la medicina del siglo XXI, es decir, la medicina occidental. Y el tema lo vamos a iniciar por una vía lateral, por una puerta lateral. No vamos a entrar por la principal puerta de esta construcción. Esto es una provocación que quiero hacer. Y una de las dificultades más grandes que hemos tenido dentro de lo que es la medicina occidental para aceptar lo que son las actividades orientales, médicas orientales, es la metodología científica. Entonces, una cosa es la opinión y otra cosa es el conocimiento científico. La opinión la puede tener un grupo de personas, diferentes opiniones, no tienen una base, no tienen método, no tienen un idioma, y el conocimiento científico se destaca por tener un método, tiene un lenguaje especializado, es universal y contesta los por qué. Entonces, ahora sí vamos a entrar por la puerta principal y vemos el contexto actual. ¿Por qué se utilizan actualmente en el sistema de salud occidental prácticas orientales? ¿Por qué Tai Chi? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y esta es el lineamiento general que vamos a tener durante la primera parte de esta conferencia. Yo ya sé que hay algunas personas que han participado de otras conferencias y algunos de los temas ya los he tocado. Entonces, bueno, no, como hay personas nuevas y por otra parte, nunca está mal para que quede bien consciente el tema, repetir un poquito. Entonces, ¿por qué se utiliza actualmente? Y bueno, la Mayo Clinic es la principal clínica de Estados Unidos en la que se trabajan, se hacen cantidad de investigaciones y adquiere un interés internacional. Es el foco, es el centro que mira toda la medicina occidental. Y ha hecho trabajos a partir de clases de Tai Chi y encuentra que es una forma de ejercicio que mejora la fuerza y la flexibilidad, que si bien nació como arte marcial, previene enfermedades y es adaptable a toda circunstancia. Esto es importante. Todas las personas pueden hacer algo. En caso de enfermedad, obran como complementarios de tratamientos médicos. No es imprescindible conocer la filosofía ni la medicina china, si bien para avanzar en la práctica es fundamental tener la noción de dónde sale el Tai Chi, qué filosofía usa. Más adelante vamos a hablar de eso. Le llaman medicación el movimiento, así que se dan cuenta que lo involucran directamente con la curación, con la medicina. Y son una excelente herramienta para el control del estrés. Como desde el punto de vista físico y mental, el Tai Chi se usa para diferentes afectaciones, tanto mentales como físicas. Quiero desarrollar un segundito, voy a salir del camino y definirles qué es el estrés. El estrés es normal, es una reacción física y psicológica, pero ante el peligro. Cuando cesa el peligro, si yo sigo con esa reacción, se genera un cuadro que es patológico, que no es normal y que es dañino para la salud, y eso es
lo que definimos como estrés. Volvemos al tema. Hablamos de la Mayo Clinic, que es la clínica más famosa de Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a hablar de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard es muy conocida actualmente porque es la del famoso semáforo del coronavirus. Y en el volumen 6 de su revista, perdón, volumen 6, número 2 del 2017, febrero del 2017, hace un metaanálisis, es decir, toma 53 estudios que involucran a 5.800 sujetos y ven qué les ha mejorado el Tai Chi. Entonces, hablan de la ansiedad, del estrés, de la depresión. Mejora la energía y la resistencia. Vieron que aumenta la flexibilidad y la agilidad, que mejora el equilibrio físico, que mejora la sintomatología del aparato locomotor, la calidad del sueño, que disminuye las caídas en adultos y que mejora la calidad de vida. Entonces, la idea que tenemos que tener nosotros para seguir invirtiendo en lo que son las prácticas corporales orientales, es decir, Tai Chi o Qigong o las prácticas orientales, es en ese compromiso de seguir haciendo los estudios desde un punto de un idioma que entienda la ciencia occidental. Estos 53 estudios fueron comprendidos. Entonces, nosotros tenemos una experiencia en Uruguay basada en grupos de trabajo en patologías del aparato locomotor, en la Policlínica de Tratamiento del Dolor, en el Centro de Rehabilitación Casa de Gardel, grupos de control del estrés y obviamente también cursos regulares. Entonces, lo hemos trabajado desde el punto de vista del idioma científico occidental. Y hemos presentado trabajos, por ejemplo, relacionados a demencia senil y Alzheimer, la percepción de los pacientes con enfermedades dolorosas crónicas, enfermedades reumatológicas, espondiloartritis y también cuánto tiempo debe de realizarse la práctica para observar las mejorías. Con esto quiero decir, en estos trabajos participaron una cantidad de médicos clínicos que nos apoyaron y que son parte de la autoría de estos trabajos. Por lo tanto, con unos resultados más que aceptables, muy buenos, se sigue adelante para introducir en lo que es la medicina occidental estas prácticas orientales. Y ahora vamos, presentado ese contexto en el que estamos trabajando, profundizando el tema científico, vamos a hablar de los dos temas que centran, o desarrollar los dos temas que centran lo que es los escritos de la Mayo Clinic y de la Universidad de Harvard. La Mayo Clinic habla de salud. Vamos a definir qué es salud y habla de calidad de vida. Vamos a definir qué es calidad de vida. Recordamos que la UNESCO tiene en la lista que el Tai Chi Chuan es el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y eso fue un importante paso para el reconocimiento en Occidente. Bueno, salud. ¿A qué le llamamos salud? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1946
plantea que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo estar enfermo y sin embargo, tener una enfermedad y sin embargo, llevo mi vida adelante. Por lo tanto, no estoy enfermo, tengo una enfermedad. Soy una persona con una enfermedad. Por eso, no es solamente, es lo que quiere decir con no solamente es la ausencia de afecciones. Más modernamente y en el siglo XXI, hablamos de salud como bienestar biológico, corporal, psíquico, cerebral, glandular y social. Es el bienestar biopsico, neuroendocrino y social. En lo neuroendocrino, psiconeuroendocrino, por ejemplo, entra lo que hablábamos de estrés. En la parte bioendocrina entran las partes físicas. Y hay 4 pilares para mantener la salud, que son la dieta, el no uso de drogas, el ejercicio y el equilibrio mental. Equilibrio mental y equilibrio físico van de la mano. Antes de seguir adelante, quiero recordarles que en el video, cuando se sube el video a YouTube, van a quedar todos los links de los temas, de dónde están sacados los temas, de lo que estamos hablando, de todos los trabajos, de todos los temas que estamos hablando, van a estar todos los links. Entonces, ¿qué tiene relacionado al Tai Chi? El ejercicio y el equilibrio mental. ¿Qué tipo de ejercicio? Si ustedes ven la imagen de la derecha, ese sedentarismo de la computadora, ven el enorme parecido con nuestro antecesor, el monito. Habiendo pasado por una etapa de erección, de rectitud de la postura. Entonces, el doctor Wang Xianchun, que es de la Universidad de Pekín, plantea que la postura hizo el hombre. Y él dice, con la estructura ósea erguida, bien alineada, y los tendones y músculos y fascias más relajados y elásticos, la sangre y la energía vital Qi fluyen con facilidad. La energía vital Qi es el concepto que maneja la medicina oriental y es una energía biológica que tenemos todos los seres vivos. Los mecanismos de ajuste corporal para lograr esta postura bien alineada, tendones, los mecanismos de ajuste postural están ligados a lo que es la salud física y mental. Por eso de ahí hay que hacer ejercicio y tener equilibrio mental. Acá en esta imagen ven que del monito salimos caminando bien derechitos. Y vamos a salir un poquito de nuevo del camino para hablar, postura y mecanismos de ajuste corporal ligados a la salud. Entonces, esto que está acá. La medicina occidental ha encontrado en esto el porqué de los beneficios del Tai Chi en la salud física y mental. El porqué es que desarrolla la propiocepción, que ahora ya vamos a ver lo que es, y desarrolla la plasticidad neuronal y la adaptación física, que son los 3 temas que vamos a tocar a continuación. Pero es ahora que quiero salir del camino un poquitito y nombré fascias.
Todos sabemos lo que son los huesos, las articulaciones, los músculos, pero más difícilmente qué son las fascias. Y sin embargo, las fascias son los que unen todos los órganos del cuerpo y tienen terminaciones nerviosas que son muy útiles para nuestro cerebro. Entonces, es un tipo de tejido que se llama conjuntivo, es este tejido blanquito que rodea los músculos, los tendones, las articulaciones. Tiene una gran capacidad de deslizamiento y tiene terminaciones nerviosas. Y ahora sí volvemos al camino. Entonces, ¿qué es la propiocepción? La propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cerebro de conocer o saber dónde están las distintas partes del cuerpo, tanto cuando estamos quietos como cuando estamos en movimiento. Por ejemplo, si yo cierro los ojos, sé que estoy sentado en una silla y la postura que tengo, la espalda derecha, un brazo apoyado en el antebrazo de la silla, en fin, un antebrazo, perdón, posado en el brazo de la silla, en fin. ¿Y cómo sabe mi mente eso? Bueno, todos los músculos, las articulaciones, los ligamentos, los tendones y la superficie del hueso tienen receptores que son em, órganos, pequeños órganos que detectan cambios por estiramiento, por presión, por lo que sea, cambios en esa estructura física. Y eso va por los nervios y llega al cerebro. Entonces, ¿qué información tiene nuestro cerebro de la postura que tenemos por la propiocepción? Bueno, acá está en esta imagen, el 70%. 10% sabemos por la vista qué hacemos, dónde estamos o a qué velocidad nos movemos. 20% por el oído interno y 70% por la postura que tiene nuestro cuerpo. Esos mecanismos de ajuste corporal son muy importantes porque regulan el equilibrio, coordinan todos los movimientos y mantienen el cerebro en un nivel de alerta. Ahora, ¿por qué es que tenemos que, si nacemos con esa cantidad de receptores, nuestro cerebro sabe qué es lo que tiene que hacer con ellos? ¿Por qué tenemos que estimularlos, hacer ejercicios y trabajarlos? Porque el sedentarismo, la edad y enfermedades o lesiones del aparato locomotor y el sistema nervioso enferman esos receptores, entonces el cerebro deja de recibir esa información. El trabajo interno del Tai Chi es el trabajo de los mecanismos de ajuste corporal y mental. Recuerdan que Yao Jun decía, el doctor ese que les hablé de Pekín, decía que la postura hizo el hombre y son los mecanismos de ajuste corporal y mental los que logran esa mejoría, esa posibilidad de que la energía vital circule en nosotros. Entonces, el entrenamiento del Tai Chi es el entrenamiento de la propiocepción. La estereocepción es la noción que tiene nuestro cerebro de lo que nos rodea, y lo que nos rodea es dependiente de la interiorización que hacemos de nuestra postura, de nuestra velocidad de movimientos. Entonces, ¿con qué colabora? ¿Por qué es tan importante esos parámetros que son la propiocepción? Porque estimula los mecanismos de plasticidad neuronal y adaptación física. La plasticidad neuronal es la capacidad que tiene el cerebro de, si tiene una lesión, crear caminos nuevos, fibras nuevas que salteen, que hagan un puente, por lo que podemos seguir nuestra actividad sin usar la parte lesionada del cerebro. ¿Qué es la adaptación física?
muy parecido. Nuestro cuerpo va teniendo enfermedades, dolencias, y vamos sustituyendo con las partes sanas las afectaciones de las partes enfermas. La plasticidad neuronal y la adaptación física, sobre todo la plasticidad neuronal, tiene muy pocos años, es un concepto muy nuevo en la medicina occidental. 10, 12, 13 años, no más de eso. Y es una de las grandes, eso, y el trabajo de la propiocepción es una de de los principios por los cuales se comprendió la importancia del Tai Chi, es decir, de las prácticas corporales orientales dentro de los tratamientos en la medicina, de la medicina occidental. Entonces, ¿qué son las técnicas mente-cuerpo? Son aquellas técnicas en las que la postura o los movimientos los desarrollo de forma consciente. No es hacer el movimiento como una danza, sino es de interiorizar, tener conciencia de cómo muevo cada parte de mi cuerpo, en qué parte, qué partes son las que están eh, sosteniéndome y qué partes son las que están displajadas. El Tai Chi se considera una técnica mente-cuerpo porque integra la focalización mental en la postura y el movimiento, la postura y la respiración. Esto las relaciona íntimamente con lo que es la relajación física y mental y la meditación. La directora Bi planteó la meditación como dentro de uno de los principios de lo que es el Tai Chi Chuan. Y segundo tema, vamos a hablar un poquito del segundo tema, calidad de vida, que es lo que planteaba la Universidad de Harvard. La calidad de vida es una construcción que depende del ejercicio que hagamos, de las posibilidades económicas que tengamos, del contacto con la naturaleza, de estudios, de nuestro equilibrio mental, de la vida social, qué tipo de vivienda tenemos y la parte de salud. Es una construcción en la que interviene todo lo que hace a lo que es nuestra forma de vida. La OMS define calidad de vida, es decir, la Organización Mundial de la Salud define calidad de vida como percepción de la situación que tenemos dentro de de nuestro bienestar respecto al contexto cultural, valores, etc. Cada cultura tiene un concepto de lo que es para él calidad de vida. Para mí es una casa, un apartamento, por ejemplo, para quizás un indígena de la Amazonia es una casa de caña. Bueno, a eso se refiere con la parte cultural. Y tiene tres elementos que la definen: la sensación de capacidad, la real capacidad física y mental, y el desenvolvimiento social acorde con nuestras aspiraciones. Y en esto pongo siempre ejemplos diferentes. Y hoy voy a poner, por ejemplo, ya que estamos en un Zoom, el ejemplo del Zoom. Entonces, yo puedo tener la sensación de que me puedo manejar la computadora, puedo manejar el Zoom, sin problema. Pero me pongo a quiero manejar el Zoom y, por ejemplo, tengo una incapacidad física. Tengo algún problema en la mano que no puedo manejar el mouse. O mental, no puedo seguir los pasos para poderme conectar. Entonces,
es una sensación de capacidad y es una real capacidad física y mental para llevar estar acorde a la aspiración social que tengo. Por ejemplo, yo hoy quería estar reunido con ustedes, compartir estos minutos con ustedes. Y bueno, eso es lo que hace a calidad de vida. La sensación de capacidad, la real capacidad y el poderlos encontrar a ustedes. En suma, el Tai Chi y la medicina del siglo XXI tienen una excelente relación, finalmente. Es útil y eficaz siempre que no se utilice para negar otros tratamientos. Esto es muy importante. Vieron que siempre se plantea que es coadyuvante, mejora la calidad de vida cuando estoy sano y mejora la calidad de vida cuando estoy en tratamiento o enfermo. Para finalizar decimos, el Tai Chi es una práctica cada vez más usada en el campo de la medicina occidental y de la rehabilitación como una actividad biopsiconeurosocial coadyuvante a tratamientos primarios y a prevención de enfermedades. Genera una mejor calidad de vida, reduciendo considerablemente la sintomatología asociada a enfermedades físicas y mentales y los resultados de revisiones como la población sana también obtiene beneficios a nivel psicológico y físico. Obviamente, esto es siempre como para seguir, es decir, acá ponemos que se complementan la medicina occidental y el Tai Chi. Esto es una cosa para seguir siempre adelante, es decir, siempre los trabajos son insuficientes, los trabajos científicos, digo, es un continuo seguir. Ha sido aceptado, pero tenemos que seguir profundizando y encontrando los por qué es que causa esa mejoría en la calidad de vida. Yo hablé de un tema hace unas 3, 4 diapositivas acá, que relaciona el Tai Chi con lo que es la relajación física mental. Y respecto de eso, ahora le voy a pasar la palabra a Ricardo Suárez, que va a tratar sobre ese tema. Ramón habló sobre varios aspectos que se trabajan y se han estudiado dentro de la medicina occidental. La cantidad de trabajos occidentales que se hacen y actualmente se van haciendo cada día nuevos trabajos. A la hora de investigar sobre qué trabajos se están haciendo, uno va descubriendo nuevas investigaciones. Ya vienen igual de todas formas desde hace unos años. En uno de los simposios internacionales que se hicieron en Estados Unidos de la familia Yan, se hizo un resumen porque justamente le interesaba al Tai Chi de la familia Yan ver qué investigaciones científicas había sobre eso, y el simposio en realidad fue volcado en ese tema, aparte de en la práctica. Uno de los temas importantes ahí que Ramón citó es el de la propiocepción, que es ese conocimiento que nosotros tenemos del cuerpo, de dónde tenemos ubicados nuestras extremidades, dónde estamos colocados en relación a nuestro entorno. Yo sé dónde estoy sentado en este momento, pero también tengo conciencia de lo que hay alrededor mío. Esa propiocepción, estudiada desde el punto de vista médico y estudiada ya en otros aspectos que no son el Tai Chi, sino como la medicina encara esos trabajos, en el Tai Chi encuentra un punto ahí en donde ahí empiezan a entenderse la medicina occidental
y el Tai Chi, esa tradición milenaria de China. No puedo, o sea, sería muy, muy amplio hablar sobre todos los puntos de contacto que el Tai Chi tiene dentro del aspecto con la medicina occidental. Me voy a referir a uno en particular que es el que está nombrado en esa diapositiva, que es la relajación. La relajación es un concepto sumamente importante, pero además es importante para nosotros los occidentales. Nosotros cuando decimos la palabra estoy relajado, me siento relajado, me da una sensación de bienestar, lo asocio con algo bueno. No estoy hablando de estoy relajado y estoy en una situación de estrés, no estoy diciendo estoy relajado y estoy en una situación en donde pueda estar padeciendo alguna dolencia. O sea, relajado para nosotros en general, ¿no? En general, estoy hablando en general, estamos asociados a una sensación de bienestar. Pero el concepto, la palabra relajar, en Occidente muchas veces se asocia a algo colapsado. Y cuando digo colapsado, estoy hablando, por ejemplo, de que estoy relajado y me siento en una reposera y me estiro y caigo en esa reposera y me desparramo y tengo esa sensación de no conexión, no estoy estructurado, estoy como derritiéndome. Entonces, la palabra relajado en Tai Chi adquiere otro valor, que hay que entenderlo para entenderlo en este contexto de la relación entre la medicina occidental y el Tai Chi. Entonces, ¿qué es para el Tai Chi tradicional y el Tai Chi también en general estar relajado? La relajación, según palabras de los maestros de la familia Yang, yo voy a citar a dos porque para actualizar un poco y ver si los conceptos, estuve buscando entrevistas al gran maestro Yang Zhentuo y del maestro Yang Jun. El maestro Yang Jun es nuestro actual maestro, es el que ahora está como cabeza de la familia Yang, y el maestro Yang Zhentuo, su abuelo, falleció el año pasado. Pero ellos dos son, en estos últimos años, o sea, actualmente el maestro Yang Jun, los que llevan adelante la familia Yang. Y nuestros maestros como referencia, además, en lo que tiene que ver con la transmisión de ese conocimiento ancestral, de ese conocimiento tradicional hacia nosotros. Entonces, conceptos como relajación son también conceptos que nos enseñan los maestros para que nosotros podamos enseñarlos, practicarlos y que sean totalmente beneficiosos. Entonces, la forma de entender relajación, ya les planteo que la relajación es un método. O sea, no es solo una palabra. La relajación es un método que involucra todo un proceso. Entonces, yo para estar relajado dentro del Tai Chi, tengo que pasar por ese proceso. Yo no puedo entrar a una clase por primera vez de Tai Chi y decir, bueno, yo quiero relajarme porque a mí me dicen que el Tai Chi relaja. O sea, no es automático. Si bien la primera clase ya tendría sus efectos, el proceso para que sea totalmente efectivo y válido y enriquecedor y que pueda seguirse desarrollando, requiere de un método, de un proceso a lo largo del tiempo. Y en palabras de los grandes maestros, toda la vida. Al maestro Yang Zhentuo se le preguntó, ¿hasta cuándo practicar Tai Chi? ¿Hasta los 100 años? Y él dijo, ¿y por qué hasta los 100 años y no después? Entonces, el Tai Chi es un trabajo de toda la vida que requiere esfuerzo y dedicación, pero las compensaciones y lo que viene a mí luego de la práctica ya me van dando el valor de la permanencia en el tiempo.
Porque además el Tai Chi es un proceso de autoconocimiento. Y ese autoconocimiento está en el concepto de relajación. Bien, tengo que ser bastante conciso, no puedo desplayarme mucho en el concepto, entonces voy a tratar de ser lo más conciso posible. Decía, la relajación es un método. Ahora, ¿cómo desarrollo ese método? Bien, dentro del Tai Chi tradicional hay dos palabras que yo las había preparado para que las mostrarlo en los ideogramas, pero por cuestiones técnicas de internet ahora no los tengo, que son Song y Kai. Entonces, ¿qué significa Song? Song, la traducción, y ahí viene el problema de la traducción entre lo que es el idioma chino y las lenguas occidentales, el inglés o el español, que más se han traducido además en el inglés. La traducción de Song sería soltarse, soltar, soltar. Y la traducción de Kai es extender. Entonces, yo tengo esos dos conceptos. Me suelto y me extiendo. Ahí estoy trabajando en la relajación. Y uno podría preguntarse, ¿cómo dos conceptos de soltarme y a la vez extenderme, ahora les explico en qué consiste esa extensión, parecerían contradictorios? Soltarme sí lo asociaría con un proceso de relajación, pero extenderme. Y en realidad yo tengo que trabajar con esos dos procesos. El proceso de soltar y el proceso de extender. Bien, vamos a lo físico, y lo físico y lo mental están íntimamente relacionados. ¿Cómo yo, desde el punto de vista físico, estoy sentado acá en este momento, ustedes me están asistiendo, y yo quisiera tratar de relajarme según esas directrices del Tai Chi? ¿Qué tendría que hacer yo para relajarme estando sentado? Y me dice, y sienten que yo les digo, bueno, se tienen que soltar y extender. Pero, bueno, pero ¿cómo me suelto y me extiendo? Estoy sentado acá. Bien, eso parte, el soltarse y el extenderse, de que yo estoy en una determinada postura, ¿no? Estoy en una determinada postura corporal. Yo ahora puedo, y se habló de postura también, Ramón habló sobre la postura hacia el hombre, ¿no? Yo puedo estar en este momento con la cabeza totalmente caída, puedo estar con la cabeza derecha, puedo estar con el mentón bajo, puedo estar con los hombros tensos, puedo estar inclinado más o menos hacia adelante. O sea, miren toda la variación de posiciones que yo puedo tener en este momento, la postura del cuerpo. Ahí empieza la historia para el soltar y extender. En el Tai Chi tradicional existen 10 principios, que son los principios de Yang Chen Fu, que los primeros principios me dan una pista de cómo yo tengo que pararme, cómo tiene que ser, pararme no, cómo tiene que ser mi postura. Y el primero de esos principios es el de la cabeza. Entonces, la cabeza, aún estando sentado acá como ustedes, mirando, escuchándonos a nosotros, según esos principios, ¿cómo tendría que estar la posición de esa cabeza? Como si una cuerda tirara de arriba, del centro de la cabeza, y el mentón bajo. O sea que yo no tendría que estar levantando el cuello, sino que tendría que tener el mentón bajo. Cosa complicada con las computadoras, porque con el asunto de la cámara y los días de los celulares, ubicar esa cabeza en el lugar correcto se vuelve un trabajo arduo, ¿no? Porque la cámara, ¿dónde está ubicada? ¿Cómo tengo que estar ubicado? Pero empieza por ahí. Entonces, la cabeza elevada, el mentón bajo. ¿Termina ahí? No, no termina ahí. La sensación que tengo que tener, me voy a quedar solamente con el primer principio, si no estaríamos hasta las 10 de la noche, es que la cabeza se tiene que imaginar como que está colgada. O sea que si está colgada, como yo agarro una ropa, la agarro las camisas por el cuello y dejo que el resto de la camisa caiga, los hombros caen flojos, como si yo estuviera colgado del centro de la cabeza hacia arriba.
El resto del cuerpo, siguiendo los principios del Tai Chi, se va a acomodar en determinadas posiciones. Ahí, luego, estando sentado o parado, si yo estoy en una clase de Tai Chi, voy a estar parado seguramente. ¿Qué es lo que voy a hacer para soltar y extender? Bien, vamos a la extensión. ¿La extensión de qué se trata? La extensión se trata de, por ejemplo, para tener una imagen, si yo abrazara una pelota con los brazos, si yo la abrazara esa pelota, yo me tengo que ahora tomar conciencia de cada una de las articulaciones que están participando en abrazar esa pelota. Tengo los hombros, los codos, la muñeca, la mano, la espalda, el pecho. Y extender justamente consiste en que esas articulaciones de adentro hacia afuera se produzca un movimiento de extensión, como si fuera que yo estuviera agarrando un globo, una pelota, y esa pelota se empezara a inflar. Entonces, yo voy extendiendo mis articulaciones, codo, espalda, hombros, codo, muñecas, pero también tengo una estructura debajo del cuerpo. Y voy extendiendo, 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 extendiendo. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo yo extiendo? Porque si yo sigo extendiendo, 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 me voy a transformar en algo rígido. Ese no era el camino de la relajación. Entonces, ¿dónde tengo que parar la extensión? Y ahí viene el punto. Yo tengo otro control extra en mí, que es la respiración. Entonces, en el Tai Chi se practica la respiración abdominal. Entonces, una respiración tranquila, abdominal y fluida. Yo voy a extenderme hasta que la respiración siempre sea fluida. En el momento en que la tensión es muy grande y mi respiración ya no sea fluida, ese es el punto en donde me indica que yo estoy pasado de extensión, por decirlo en un lenguaje bastante simple. ¿Qué tengo que hacer? Volver un poquito atrás. ¿Dónde está la sensación entonces corporal de la relajación? Tiene que imaginarse esa misma pelota, pero una pelota que tenga estructura, pero que si yo la presiono, vuelva a su lugar. ¿Vieron cuando una pelota está perfecta y entonces totalmente inflada, pero que tiene flexibilidad, que yo puedo presionar y volver al lugar? Bueno, ese sería el momento. Ese sería cuando yo, desde el punto de vista físico, recuerden, ahora estamos en lo físico de la relajación, estoy relajado. En ese momento, cuando estoy en esa posición, yo puedo estar en una posición fija o en una posición, o estar en movimiento, como se está en el Tai Chi. Entonces el Tai Chi tiene esa ventaja, ese algo a más, que es que yo esa relajación, esa estructura corporal suave, elástica, yo la puedo practicar dentro del movimiento. Al practicarla dentro del movimiento, y también cuando yo estoy en una posición fija, ¿qué pasa con la mente? Porque la relajación es física y mental. Y decíamos, yo, como si no la mente no lo dirigiera, pero es una forma de nosotros de expresarnos y poder entendernos, que yo me extendía. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me extendía, la mente, ¿qué estaba haciendo en ese momento? La mente estaba mandando la intención, estaba mandando de alguna forma la orden de extenderse. Entonces, la mente en ese momento está focalizada en la intención de extensión, de abrir. A su vez, cuando yo lo hago en movimiento, la mente, ¿qué está haciendo? La mente está mandando el mensaje de mantener esa estructura elástica, pero a su vez en el movimiento. Movimientos que también son practicados de determinada forma para obtener una continuidad y no cortar ese proceso
de suavidad que el cuerpo logró. Y ojo, cuando digo suavidad, estoy diciendo, y ahí los conceptos son bastante complicados, pero hay que entender que no era aquello que yo llamaba que era totalmente colapsado, derretido, no, es flexible. Hay varios conceptos que se van con diferentes palabras que uno va entendiendo. La flexibilidad, ¿no? Es esa sensación donde yo estoy blando, pero duro, con algo duro. El tai chi se le llama también que es un arte de lo duro y de lo blando. Es el arte y es un autodescubrimiento, es un proceso constante, porque eso yo lo estoy haciendo y descubriendo en mí mismo. Mi mente ordena, mi mente manda la orden, y si hay diferencia, si no hay conexión entre lo que la mente manda y el cuerpo recibe, el mismo proceso hay una educación. Y eso hace que mentes, que por ejemplo una persona hiperactiva sería el mejor ejemplo, en donde estar parado ya 2 segundos o 2 minutos en una misma posición le produce un colapso. Imagínense que en una clase de Tai Chi se educa a la persona y la propia persona va educándose a estar en una posición en lentitud o en una posición fija, en una posición en donde tiene que controlar su propia dureza y entre lo duro y lo blando. El proceso no termina ahí, por eso es un proceso que se desarrolla toda la vida. En el Tai Chi también existen formas, yo decía, uno lo hace en uno mismo, pero existen también prácticas que se hacen de a dos, que son las prácticas de Tu y Shou, cuando uno toma contacto con el otro. Y ahí es una forma también de controlar qué tan flexible, qué tanto mi energía Tai Chi, esa energía que es entre lo duro y lo blando, yo la estoy logrando o no. O sea que tengo el control también de otra persona con el contacto y en los movimientos de tu yo para lograr esa relajación. Cuando yo les dije también, otro punto que me acordé ahora, la respiración. La respiración es una forma de controlar, ¿no? Cuando yo me estaba extendiendo y hasta cierto punto que mi respiración tenía que fluir, es importante que cuando yo me focalizo en algo, por ejemplo, digo, me focalizo en mi respiración, la focalización no puede estar solo en la respiración porque se pierde el resto. Entonces, un ejemplo sería cuando yo estoy hablando en este momento, yo estoy respirando, pero no estoy focalizando en qué aire entra y qué aire sale. Simplemente estoy hablando y el proceso tiene similitud. La respiración tiene que fluir, pero yo en algún momento ahí focalizo, mando el mensaje, respiración tranquila, pero no me ato a eso, porque eso produce rigidez y tensión. Entonces, el Tai Chi es movimiento y eso hace que la mente, como les decía, esté focalizada en ese proceso, en lo que está pasando con uno mismo y el entorno, sin dejar de tener esa conexión con uno mismo. Porque si uno también se focaliza solamente en uno, también terminaría alienado, ¿no? Entonces, la importancia de la relajación, cuando yo estoy relajado, no estoy fuera del mundo, desde el punto de vista mental. Yo estoy consciente de todo lo que pasa alrededor mío, soy consciente del entorno, me puedo mover con elasticidad. Pero, y cuando me enfrento a un problema, y esas son las relaciones con la vida, me enfrento a un problema, puedo reaccionar resilientemente, flexible. Imagínense que en esto que les acabo de decir, en lo que tiene que ver con la salud y la medicina occidental, ese proceso llevado a la prevención, a las personas del día a día y a personas que de repente están padeciendo algún tipo de enfermedad,
Es un instrumento enorme, es un instrumento enorme de beneficio para la propia salud. Existen numerosos artículos, numerosos información, en donde ustedes pueden seguir informándose acerca de este tema. Como les decía Ramón, nosotros vamos a dejar para que cuando lo publiquen en YouTube, ustedes si quieren lo puedan ver, los links de los diferentes citas que se hicieron sobre investigaciones científicas sobre este proceso. Les digo que son dos temas muy amplios y desde el punto de vista científico y desde el punto de vista del Tai Chi, llegar a un resumen, a una síntesis, es algo muy complejo. Ustedes, Ramón citó al principio la relación entre opinión y ciencia. Es un mal de nuestros tiempos. Yo soy educador también, ¿no? Yo soy profesor de matemáticas y yo me enfrento a esa realidad sobre la opinión y el pensamiento científico todos los días. Entonces, cuando nosotros, tal vez se tenga que enfrentar a un tema en donde tiene que opinar y darnos una posición científica, seguramente la opinión, uno puede hablar y extenderse mucho. La posición científica no es algo de ese tipo. La posición científica es algo conciso. Es algo en donde uno tiene que ser muy cuidadoso de lo que dice y también hacia quien está dirigido.